El concepto de molar y molecular, que es lo que voy a tratar de clarificar el día de hoy, es uno de esos términos que uno va avanzando en la lectura y dice, ¿qué será esto de molecular? Trata de asignarle algún valor para poder seguir leyendo porque no entiende, y muchas veces por esa traba es como que el resto de lo que se está diciendo queda aún más confuso. Así que vamos a ocuparnos de estos dos conceptos en este video y espero que al término de él entiendan mucho más. Vamos por eso. En primer lugar, tenemos que entender que ellos usan los términos molar y molecular para clarificar su postura frente a el campo que ellos mismos están abriendo, que es el campo del esquizoanálisis. El objetivo de Deleuze y Guattari es entender, analizar y entender la realidad psíquica y política desde dos esferas. Para eso usan como especie de modelo la forma en que la física trabaja con el universo macro y el universo micro. Es decir, la física se ocupa, por un lado, de la llamada microfísica, que es la parte de la física que estudia los átomos, los electrones y otras partículas análogas, y por otro lado, de la macrofísica, que es la parte de la física que estudia los fenómenos que se pueden observar directamente en el cosmos. Esta ya es una primera aproximación a estos conceptos, ¿no? Antes se definía la molécula como la más pequeña parte de una sustancia que podía tener existencia independiente y estable, conservando aún sus propiedades físico-químicas. Básicamente veían la molécula como la parte más pequeña de una sustancia que aún podía mantener las propiedades de esa sustancia. Ahora, por otro lado, un mol de sustancia es una cantidad específica de moléculas. Puntualmente, 6,023 por 10 a la 23 cantidad de moléculas. Es decir, 6 por 10 a la 23 significa un 10 seguidos de 23 ceros. Eso es una enorme cantidad de moléculas, muchísimas moléculas. Entonces, la molécula como algo muy pequeño y el mol como una cantidad muy grande de estas moléculas. Podemos asociar entonces la molécula a una especie de unidad mínima de sentido o una unidad mínima de sustancia con carácter propio. Y esto ya nos acerca un poco a entender lo que quieren decir Deleuze y Guattari con esto. Ahora, podríamos estar tentados a entenderlo como individualidad, ¿no? Lo molecular como algo individual y lo molar como colectivo. Esto no es del todo así, pero es de gran ayuda tener esto como punto de partida, ¿no? Si quieren, pueden entender la molécula como unidad mínima y lo molar como una unidad ya plural, ¿no? Por las dudas que esto no les haya quedado en claro todavía, voy a dar un pequeño ejemplo y vamos a tomar el caso del agua, ¿no? Que es una sustancia que todos conocemos. El agua como molécula no es ni líquida ni gaseosa. Para poder hablar del estado de la materia necesitamos que haya una cantidad significativa, es decir, una magnitud molar. Pero la manera en que Deleuze y Guattari entienden la diferencia entre molar y molecular permite entender esto de manera algo relativa. Por ejemplo, podríamos considerar que una gota de agua flotando en el aire corresponde al plano molecular si la comparamos con la forma en que muchas gotas de agua se juntan y se cristalizan para formar un copo de nieve. Entonces podríamos decir, a este nivel de análisis, la gota de agua es el aspecto molecular y el copo de nieve es molar. ¿Por qué? Porque en realidad el copo de nieve está conformado por muchas millones de gotas de agua que se cristalizan. Entonces, el copo de nieve es lo molar y la gota es lo molecular en ese caso. Pero podríamos ir aún más lejos y decir, ¿qué pasa con el muñeco de nieve? Tenemos el copo de nieve como unidad molecular y el muñeco de nieve como una especie de conjunto molar. No sé si se entiende. Es decir, a este nivel de análisis, lo molar sería la formación, el conjunto de los copos de nieve que terminan construyendo, formando un muñeco de nieve, y la dimensión molar sería el copo de nieve. Finalmente, podemos pensar lo molar y lo molecular como pertenecientes a dos planos diferentes: el plano de consistencia y el plano de organización. Volviendo al ejemplo de la nieve y el muñeco de nieve, el muñeco de nieve consiste en pequeños fragmentos de copos de nieve. Eso sería el plano de consistencia. Podemos hilar más fino y decir que el plano de consistencia son copos de nieve, pero los copos de nieve al mismo tiempo, en tanto que moléculas del muñeco de nieve, también están conformados, ¿no? Y acá habría otro plano, en el cual el plano de consistencia del copo de nieve serían pequeñas gotas de agua.
y al mismo tiempo después el plano de consistencia de la gota de agua serían moléculas de agua. Entonces la gota sería el plano de organización, es decir, el conjunto molar de moléculas de agua, y la consistencia de la gota de agua sería moléculas de agua, ¿no? Por eso podemos hablar de plano de consistencia y el plano de la organización. La consistencia podría pensarse de alguna manera como la materia prima y el plano de organización como la forma que tiene esa materia prima, ¿no? Esto haciendo una analogía con el pensamiento aristotélico. Ahora, cuando yo les decía que no debemos confundirnos lo molecular con lo individual, la conclusión que podemos sacar de esto que estuve diciendo es justamente que lo individual es un compuesto. Entonces es contradictorio pensar en algo individual, porque justamente lo individual sería aquello que no puede ser dividido. Pero la molécula puede ser dividida, por ejemplo, en átomos, ¿no? Por lo cual no podemos hablar de individual. Ahora, lo individual, llevado al término de lo personal y lo social, podemos comparar y decir que así como una molécula está compuesta por átomos, nuestra subjetividad está compuesta, o es un compuesto. Está compuesta por formaciones moleculares presubjetivas o prepersonales y por formaciones colectivas molares. O sea, básicamente lo que habitualmente pensamos como nuestra individualidad, y esto ya, digamos, ya se sabe desde antes, digamos, desde ya el psicoanálisis plantea que lo que nosotros consideramos como la unidad de nuestra persona está dividido y está afectado por formaciones de lo que llama Freud formaciones del inconsciente. Ahora, con esta idea de lo molar y lo molecular, Deleuze y Guattari lo van a llevar más al extremo. ¿Por qué? Porque las formaciones del inconsciente eran consideradas, en cierto sentido, absolutas, necesarias y no relativas. En cambio, lo que nos van a decir Deleuze y Guattari es que no son dadas naturalmente, sino que están producidas, ¿no? Sobre esto van a puntualizar y profundizar Deleuze y Guattari, oponiéndose a algunos aspectos del psicoanálisis. En concreto, la propuesta de Deleuze y Guattari frente al psicoanálisis, ustedes pueden ver el video que hice sobre el antiedipo, donde es quizás una primera introducción a esta crítica que hacen del psicoanálisis. La propuesta que sale de este primer libro, que es el antiedipo, es la idea del esquizoanálisis. Después, esta idea del esquizoanálisis como una especie de práctica clínica, pero también como una forma de análisis, ¿no? O una suerte de teoría. El esquizoanálisis intenta pensar el inconsciente en términos de máquinas. Esta es la primera invención, creo, conceptual del antiedipo, la idea del inconsciente maquínico, ¿no? Se piensa el inconsciente como una máquina. Para ellos no hay diferencia entre la formación y el funcionamiento de esta máquina. Acá se ponen en contraste con cierta idea que plantea como la existencia de un plano real y de un plano imaginario, y asignan al inconsciente como una especie de rol imaginario. Para Deleuze y Guattari, el inconsciente es lo real, coincide con lo real y es una máquina que no se diferencia de sus funciones, sino que es su propia función. Es decir, no hay diferenciación posible entre lo que son y la manera en que funcionan. La máquina, lo que define a la máquina es su funcionamiento. O sea, a lo que están apuntando, como dije, es a la idea del inconsciente como algo imaginario que dobla o duplica a lo real, como una representación fantasiosa de lo real, ¿no? Lo que llaman un fantasma. Nos van a decir, un inconsciente no es un teatro, no sueña, no produce fantasma, no debe ser interpretado. Ahí es donde hay una postura fuerte frente al psicoanálisis. Postura que debe ser analizada con mayor profundidad y que es claro que tiene que haber una respuesta y que es interesante escuchar lo que puede decir el psicoanálisis como respuesta a esto, ¿no? Pero por ahora me estoy concentrando en la postura, para que se entienda lo mejor posible, la postura de Deleuze y Guattari. Ahora, cuando hablamos de máquinas, no hablamos solo de grandes máquinas, sino sobre todo de micromáquinas. Lo que tratan de ver es cómo estamos conformados como por micromáquinas, ¿no? Se trata entonces de un inconsciente molecular. Acá es donde es importante el término molecular y donde podemos empezar a aplicar lo que entendemos de la relación entre molar y molecular
al inconsciente, a la teoría del inconsciente, ¿no? Hablamos de la existencia de un inconsciente molecular. Podemos considerar que las propiedades de la molécula de agua están determinadas por su misma constitución. No es un concepto el agua diferenciado de las relaciones eléctricas entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. La forma no se diferencia de la formación, no preexiste a la cosa, sino que es la cosa misma, es de la manera en que funciona. Por eso la famosa frase de inicio del Antiedipo, cuando dicen que fue un error decir el ello, porque al decir el ello lo estamos personificando, pero en realidad es ello como una instancia maquímica, el nombre propio o el nombre conceptual. Ello, el ello, es una cosa que hace, es una cosa maquímica, ¿no? Es una máquina. Entonces, decir que el hombre es una máquina no es una metáfora. El hombre y la máquina son la misma cosa. Entonces, este inconsciente maquínico conforma una entidad que ellos llaman máquina deseante. Se trata de formaciones moleculares que existen objetivamente en las grandes máquinas técnicas y en las grandes máquinas sociales, ¿no? Entonces acá hacen una especie de mapa donde muestran cómo se conforman los conjuntos molares a través de conjuntos moleculares y llama máquinas deseantes a lo que sería el inconsciente como molecular, el aspecto micro del inconsciente, y máquina social o máquina técnica a los grandes conjuntos molares en los que estamos inmersos. Es muy importante la relación entre lo social y lo, de nuevo, entre comillas, individual, ¿no? Lo supuestamente individual. Ahora, el punto de partida del esquizoanálisis es justamente encontrar nuestras máquinas deseantes, entendiéndolas como o considerándolas formaciones moleculares. Por otro lado, nuestro inconsciente es visto como molecular porque se lo contrasta con las máquinas sociales, que son conjuntos molares. El Estado, por ejemplo, podríamos decir, es una máquina social, ¿no? Un conjunto molar. En primer momento, nuestras propias máquinas deseantes deben ser diferenciadas de las máquinas sociales y técnicas, ¿no? Esa sería nuestra primera operación. ¿Qué son en vos tus máquinas deseantes? Esa sería la primera operación del esquizoanálisis. Esto implica un trabajo con nuestro microinconsciente, ¿no? Cómo funciona nuestra propia máquina, ¿no? Nuestra propia máquina deseante, que sería lo que somos. Ahora, aunque la realidad es una, podemos decir que es por convención y por utilidad que podemos diferenciar dos polos, ¿no? A este nivel de análisis, ese primer paso del esquizoanálisis, este primer nivel del esquizoanálisis, podemos decir que estos dos polos los podemos separar entre lo que llaman investimentos preconscientes, ¿no? Cuando investigamos, cuando nos confrontamos o se confronta el esquizoanalista con el paciente, digamos, lo primero que va a buscar es cómo funcionan sus máquinas deseantes. Y va a tratar de diferenciar, por un lado, lo que llaman investimentos preconscientes de los conjuntos molares, es decir, los aspectos sociales de su inconsciente, y sus líneas de fuga moleculares. Es decir, los dos planos serían lo molar y lo molecular, pero a este nivel de análisis, en tanto que deberíamos diferenciar la parte social de la parte más individual, que en realidad son formaciones moleculares, para después llegar a un segundo paso, que es el paso donde trabajamos ya en nuestra relación con lo social. Entonces, ¿pero qué quiere decir investimento preconsciente? Preconsciente porque somos capaces de percibirlo si le prestamos atención. Ahora, ¿por qué investimentos? Y porque en cierto sentido nos rodean y en realidad es lo que habitualmente nosotros vemos, ya sea de nosotros mismos o de los otros. Les voy a dar un ejemplo de investimento social. El nombre, por ejemplo. El nombre, que nos parece ser lo más íntimo que tenemos y lo que nos representa, es en realidad el componente social que nos fue impuesto desde afuera. El hecho mismo de poner nombre es una costumbre, y es una costumbre social. El nombre solo tiene sentido también para que otro se refiera a mí. De la misma manera, el aspecto molecular, en los aspectos más únicos o esos lugares en donde yo me corro de estos investimentos, que son lo que él llama líneas de fuga, por eso es como los caracterizan como una especie de huida, porque sería huida de lo social, del campo social, también puede tener un componente muy positivo en cuanto a que
puedo tener una libertad frente a el asedio, digamos, de lo social, pero también puede llevarnos a la disolución, ¿no? Por eso podemos decir que esto está vinculado, estos dos polos están vinculados a la paranoia y a la esquizofrenia. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a saltar a un nuevo, digamos, nivel de análisis y nos va a decir Deleuze. En el segundo nivel de análisis podemos considerar que todo investimento es investimento social. Entonces, podemos decir que incluso nuestras formaciones moleculares, podemos decir que el investimento de los grandes conjuntos trabaja a través de formaciones moleculares, identificadas como máquinas deseantes. Entonces, el salir de lo social sería más bien un límite exterior a este nivel de análisis al que no podemos llegar, ¿no? Y ese límite ellos lo asocian con la esquizofrenia. La esquizofrenia sería una especie de huida imposible del entorno social. En cambio, por el otro lado, existiría la paranoia. Es decir, a cierto nivel podemos entender el investimento como investimento de los grandes conjuntos a través de formaciones moleculares identificables como máquinas deseantes. Y a este nivel los dos polos se vuelven enfrentados y los podemos caracterizar como esquizofrenia y paranoia. Ahora, las dos cosas, tanto la paranoia como la esquizofrenia, son formas de delirio, pero con procedimientos opuestos. La paranoia, dice Deleuze, subordina nuestras máquinas deseantes a los aparatos de los grandes conjuntos. Todo está subordinado a lo social, a lo molar. El polo paranoico lo llaman también un polo reaccionario. Imagínense que considerar que no existe posibilidad como de expresión molecular y que todo está dictado por lo social, por el conjunto molar de lo social, y compone un aspecto reaccionario y fascista, en el sentido en que no podemos imaginar el elemento por fuera del conjunto, se subordina completamente. En cambio, la esquizofrenia hace el proceso contrario, subordina lo molar a lo molecular. Es una especie de huida de la organización, en cierto sentido huye de la organización, le teme a esa organización. Por eso podemos asociar la esquizofrenia con el cuerpo sin órganos, ¿no? El concepto del cuerpo sin órganos, que si no vieron todavía mi video lo pueden ver acá. Es un concepto bastante difícil de explicar, pero que se acopla muy bien a esto que estamos hablando. O sea que si quieren cerrar un poco el círculo, pueden ver o incluso rever, si ya lo vieron, el video sobre el cuerpo sin órganos para ver cómo se relaciona con esta idea, ¿no? De lo molar y lo molecular. En definitiva, se asocia el polo molecular con la esquizofrenia, en tanto que se huye de lo molar. Y lo molar se entiende como la organización. Acuérdense que habíamos hablado de el plano de consistencia y el plano de organización. Podemos decir que el límite extremo de la organización sería el fascismo o el aspecto reaccionario, donde las normas sociales determinan absolutamente a la persona, digamos, y al revés, la esquizofrenia como una huida absoluta. Entonces, los dos son extremos, por supuesto, ¿no? Siguiendo con esta comparación de la esquizofrenia con el cuerpo sin órganos, podemos pensar que Artaud, que es el que supuestamente inventó la frase del cuerpo sin órganos, fue visto siempre como un esquizo, ¿no? Un esquizofrénico. Entonces, podríamos decir que este plano de la organización es lo opuesto a el plano de consistencia que podríamos asociar con el cuerpo sin órganos. Entonces, en esta huida se huye hacia el cuerpo sin órganos, hacia una desorganización absoluta, porque se teme a la organización absoluta a la que tiende el paranoico. Entonces, por un lado, el esquizofrénico huye de la organización, pero el paranoico huye del cuerpo sin órganos. Es decir, le repugna la idea de que algo no esté organizado, de que la realidad no responda a un orden, aunque sea oculto. Y de ahí sale lo que comúnmente entendemos como paranoia, ¿no? Este personaje que siempre está asociando todo porque detrás de todo está ese delirio de persecución, ¿no? Detrás de todo hay un gran orden que nos atrapa a todos y en el cual estamos inmersos. Los paranoicos por lo general deliran sobre las razas, sobre la cultura, ¿no? No deliran sobre elementos moleculares, sino sobre elementos molares, ¿no? Esta conceptualización nos puede ayudar a entender por qué hoy en día existen tantas teorías conspiranoicas, ¿no? Es por eso que podemos asociar el fascismo con la paranoia, en el sentido en que están obsesionados o llevan al límite la idea del orden social como
que subordina a los elementos moleculares. Finalmente, entonces, llegamos al aspecto político del pensamiento de Deleuze y Guattari. Es un tema muy pertinente hoy en día y sobre el cual hay mucha desinformación y, sobre todo, poco rigor. El punto de partida, digamos, de este aspecto político es la idea de que existe una micropolítica y que la lucha del poder de hoy en día pasa por ahí, digamos, o que pasa en gran parte por ahí, ¿no? Es una dimensión que siempre existió, pero que ellos ponen en evidencia y que señalan como importante, ¿no? Acá, obviamente, hay una relación con las ideas de Foucault, ¿no? Estoy seguro de que algo de lo que les estoy diciendo sobre esta cuestión política les resuena. Y esto nos abre la puerta a uno de los temas más polémicos de nuestra contemporaneidad, que es la llamada revolución molecular. Quizás nunca escucharon hablar de ella, pero en muchos comentarios me hablaron sobre eso. Vi algunos videos que se refieren a la revolución molecular. Sé que es muy pertinente hoy en día en Chile y en Perú este concepto, y en general en Latinoamérica. Pero de esto voy a hablarles en un próximo video. Y como condición o como un pedido para que haga ese video sobre revolución molecular, les voy a proponer o les voy a dar un ejemplo de cómo opera la perversa política de nuestros días. Les voy a proponer una CTA o Call to Action, ¿no? Ese es el nombre técnico que recibe esta acción micropolítica. O sea, en realidad sería una serie de microacciones políticas que les voy a pedir que hagan ahora mismo. Y va a ser: 1. Aprieten like. 2. Suscríbanse si no están suscriptos. 3. Dejen mensajes si el video les gustó y quieren uno sobre revolución molecular. Eso es todo. Fin del comunicado. Gracias.